con tanto aporte, cuando se dirigía y se orientaba a la búsqueda, si yo le diría que acá hay que entregarle una medalla de distinción a alguien, es a ese perro de gran capacidad que permitió en superficie una parte y bajo la superficie, llegar con su olfato, con el labor y con la guía de los profesionales que los conducen. Puede ahorrarse el cinismo, fiscal. Puede ahorrarse el cinismo. Estamos hablando de una niña de 14 años asesinada en un caso de femicidio y usted felicita a los canes. Podría ser un poco menos cínico, ¿no le parece? Soy parte del movimiento de mujeres de esta Córdoba que está convocando este próximo 3 de junio a una gran movilización y denunciamos la responsabilidad que usted como parte de la justicia con el gobierno tiene. Entonces no sea cínico, fiscal. No sea cínico, pare un poco porque es una payasada lo que está haciendo. Irrumpe nuevamente Laura Vilches. Doctor, le voy a contestar a la señora periodista. Periodista, legisladora y feminista, sí, contésteme por favor. Periodista, legisladora, feminista, como funcionario judicial de pleno respeto, como lo sabe, y acá está el abogado del niño, de modo tal que lo que le estoy señalando ante preguntas periodísticas de cómo se llegó, le he dado respuesta a una colega o a un colega suyo, porque le digo, no se llegó por la casualidad. Entonces te tengo que decir que esto es una labor científica. Por favor, ahorrese ese tipo de comentarios. Ahorrese ese tipo de comentarios. No, discúlpeme, yo no le indico hacer como se hace usted su tarea, ni usted... Yo sí, porque soy parte de las que venimos denunciando Otro periodista que te va a preguntar. Esta es parte de lo que fue la conferencia de prensa o una puesta en escena de los funcionarios del gobierno de Córdoba para hablar un poco al respecto de cómo fue la situación, para que nos cuente todo en detalle. Tenemos del otro lado de la línea quien nos atiende muy amablemente, Laura Vilches, periodista, docente y ex legisladora. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros cuando tomamos conocimiento de lo que fue esa conferencia de prensa, la verdad que lo primero que se nos ocurría era lo primero y lo más simple, muy fuera de lugar la intervención del fiscal. No sé cómo lo viste vos, que estuviste ahí escuchándolo casi más de media hora. Mirá, fue todo, la verdad es que lamentable, indignante, en primer lugar porque arrancó una conferencia de prensa intentando limitar y condicionar las preguntas que podía hacer la prensa desde un lugar de una supuesta superioridad moral y una ubicación como defensor de los derechos de las infancias y las mujeres, que después se comprobó y se demostró en la propia conferencia de prensa que era una pantomima, una puesta en escena, ¿no? Porque lo que se vio fue una conferencia de prensa con todos varones sentados en la disposición espacial, al lado del fiscal, atrás del fiscal, etcétera, y eso se expresó en las preguntas que hicieron. Quisieron simular que había perspectiva de género en el abordaje de la causa, y lo que se vio fue que fue absolutamente lo contrario, ¿no? Entonces, eso es lo que fue indignante, y la indignación fue aumentando con el transcurso del tiempo, con las bravuconadas, con el tono altanero, con la pedantería con la que habló ese fiscal, que llegó a jactarse cínicamente de que había que felicitar a los perros, a los canes, obviamente después de haberse autofelicitado y haber felicitado toda la labor provincial del Ministerio de Seguridad, etcétera, y estábamos hablando de la aparición terrible del cuerpo de una joven de 14 años que había sido víctima de femicidio, ¿no? Laura, por lo que nos llega a nosotros de data, no fue feliz, amén de toda esta historia, ¿no?, que es una bomba de humo, no fue feliz la intervención del gobierno de Córdoba en ninguno de sus estratos, llamémoslo del lado policial y del lado judicial menos también, pero dejaron pasar mucha cantidad de tiempo, ¿no?
Sí. Bueno, lo que nosotros tomamos, inclusive ahí en la conferencia de prensa, como pregunta para el fiscal y para la provincia, cosa que hay que decir que el propio fiscal cubrió las espaldas del ministro Quintero porque no lo dejó responder y respondió por él, es que se actuó tarde, es falso, por lo menos por lo que la familia denuncia, la familia denuncia que se le tomó inmediatamente la denuncia y ahí se procedió a actuar. Indican el entorno que en el primer momento en el que se acercan a la comisaría, a la unidad judicial, no los tratan bien, los desoyen, le dicen que ya va a volver, que va a, digamos, que seguramente estará con un noviecito, algo que quiso insinuar el fiscal de manera alevosa, revictimizando a la víctima. Entonces, eso fue el punto inicial de esto. Y hay que decir que la propia familia es la que se movió junto al colectivo de la escuela, junto a las docentes, preceptoras, a sus compañeras, a vecinos y vecinas, que son los que insistentemente, día tras día, salieron a las calles para exigir la aparición de Agostina y que la provincia, la justicia pusieron todos los recursos que había a su alcance para encontrarla. Fue recién, después de 4 días que la provincia larga el alerta Sofía junto con Nación, es decir, fue realmente muy tardía la intervención de los distintos estamentos estatales y eso es lo que nosotros desde los colectivos feministas como el de Pan y Rosas que integro, con mis compañeras Miriam Bregman y compañeras de todo el país, como la Asamblea Ni Una Menos, con la cual estamos convocando a la movilización del próximo 3 de junio a las 18 horas en Colón y Cañada, es lo que venimos denunciando, que estas cosas sigan sucediendo, porque no solo hay a nivel nacional un discurso como el de Milei y todo su séquito que niega la existencia de la violencia de género, que propone proyectos brutales para minimizar la violencia de género, diciendo que lo que prima son falsas denuncias de las mujeres, que pareciera que queremos acusar gratuitamente a los varones, lo cual es nefasto, que quieren quitar la figura de femicidio del Código Penal. Es decir, en ese contexto, además de lo que significa la recorte y quita y cierre de áreas centrales y quita de partidas presupuestarias, ese recorte también se produce a nivel provincial. Y el partido de Yarlora y el gobierno de Yarlora, el PJ provincial, son responsables de eso. En Córdoba hace años que las trabajadoras denuncian la precarización laboral. El año pasado venimos de un enorme conflicto de los trabajadores y las trabajadoras judiciales que están en estas áreas, que denuncian que están totalmente precarizados y precarizadas, cobrando salarios de miseria, monotributistas, etc. Entonces, eso también es responsabilidad política, eso también es responsabilidad judicial que lleva a la dilación de todas estas causas. Entonces, realmente no podemos permitir que con el descaro con el que habló el fiscal se queden tranquilos. Bueno, nosotros estamos acompañando en este momento el pedido de la familia de la renuncia de Quinteros como responsable de los operativos de seguridad. El respaldo que le dio el fiscal anoche a Quinteros se observó con la devolución de favores que Yarlora y el gobierno provincial con el ministro Quinteros a la cabeza hizo con la represión a la familia que está atravesando situaciones de dolor, a los vecinos que están tratando de procesar como pueden todo lo que ocurrió. Claro. Entonces, eso sí, hay que decirlo. Y es brutal el modo en el que este fanfarrón se dirigió a la prensa y por el intermedio de la prensa a la comunidad, no solo en Córdoba, sino en todo el país. Laura, hablaste y fuiste puntual con el hecho de la alerta Sofía. ¿Vos creés que si a las 24 horas o 48 horas de desaparecida esta niña Agostina, que tenía, según lo que nos comentaban, no salía a ningún lado, estaba bien cuidada por su madre, ¿vos creés que si esta alerta Sofía hubiese salido el lunes 25 de mayo, esto no estaríamos en este enojo brutal que tiene la sociedad cordobesa, la familia y todos contra el Estado cordobés? Mira, yo creo que siempre actuar rápido en estas causas siempre va a favor.
siempre va a favor porque los primeros minutos, las primeras horas ante una desaparición son cruciales, ya sea en casos de trata, donde la desaparición en esas 24 horas implica que a esa persona la trasladan, la llevan de un lado a otro, la sacan del país, y eso lo hemos visto en innumerables causas y es algo que está estudiado internacionalmente, como en los casos de femicidio, porque inclusive si hubiese un atentado a la vida de una mujer, de una diversidad sexual, de una niña o de una infancia, esas primeras horas también pueden significar que pueda estar aún con vida. Entonces, siempre las primeras horas son cruciales. Cuando a mí me tocó ser legisladora, en la legislatura con la bancada del Frente Izquierda presentamos un protocolo justamente para evitar, ese protocolo se aprobó, para evitar que se tomara siquiera un segundo, que le dijeran una sola excusa a cualquier familia. Se toma la denuncia y esa denuncia se tiene que accionar con todas las emergencias para la presunción de que hay violencia de género. Bueno, evidentemente eso no existió. Sí. Sí, yo te escucho bien. No, te preguntaba al respecto porque con el tema de la alerta Sofía, porque recién se tuvo data contundente cuando la alerta Sofía se disparó y pudo el remisero enterarse, ver y hacer la denuncia que había llevado a Agostina. Claro. Mira, eso es lo que dice el fiscal. Ahora, la familia denuncia que la alerta Sofía no fue de salida inmediata. Uno no tiene acceso al expediente. Entonces, es o creer la palabra del fiscal o creer lo que dicen quienes están inmediatamente involucrados con esa búsqueda y que son los que se movieron, los que salieron a la calle, los que llamaron a los medios, los que exigieron efectivamente esa búsqueda. Y eso fue la familia, la comunidad educativa y los propios vecinos. Entonces, frente a este fiscal que dijo todo lo que dijo ayer, yo honestamente, hasta no tener la prueba fehaciente de que eso ocurrió tal como lo explica, le creo más a la familia porque es la verdadera interesada en que la niña aparezca. Claro, si no se entiende correctamente. Ahora, yo te Claro, digo... mira, en todas las causas, te digo para darte otro ejemplo, en todas las causas, nosotros acompañamos muchas causas de todo tipo, de trata, de búsqueda, de situación de femicidio, abuso sexual en las infancias. En cada causa, las primeras personas interesadas en que esto se resuelva son familiares, vecinos, amigos, docentes, redes feministas, redes de acompañamiento. Y esas pruebas son, o la población en su conjunto, en este caso en particular, el remisero que se acercó y se contactó con la mamá. Pero en general, los principales elementos de prueba de una investigación lo aporta la población. La justicia hay que correrla mucho y hay que presionarla mucho para que actúe. Porque lo primero que hacen es negar, lo primero que hacen es negar la palabra de la víctima, lo primero que hacen es revictimizarla, ponerla en duda, como inclusive se quiso hacer acá, poniendo en duda si esta nena, si Agostina, como lo hizo ayer el propio fiscal, se habría ido con un noviecito. Ese sentido común que expresó el propio fiscal ayer, que dijo, hay que ver si la nena no se había ido con un noviecito, es la primera respuesta que tiene la familia. Claro. Entonces, ese accionar es el que dilata y es el que permite que cosas como esta pasen. Laura, están convocando, contame, para el día martes una marcha, la marcha de los ¿cuántos? 11 años, ¿no? 11 años. Para el día miércoles 3 de junio a las 18 horas desde Colón y Cañada, estamos convocando acá en Córdoba a nivel nacional junto a Pani Rosas, a Miriam Bregman, mi compañera, estamos convocando a los distintos puntos de referencia del país y sobre todo convocando a la organización, porque es lo que creemos que nos ha sostenido hasta acá, es lo que hicimos aquella primera vez que nos convocamos en las calles bajo el grito de Ni Una Menos hace 11 años, en 2015, es lo que hicimos para conquistar nuestros derechos como el aborto legal, es lo que hicimos para conquistar inclusive la figura de femicidio, que no es exactamente así, sino que es la figura del agravante por mediar violencia de género en el Código Penal, lo conquistamos en las calles. Acá hay gente que quizás no se acuerde, pero nosotros nos empezamos a organizar para que esto fuera reconocido, esto que ahora la derecha mileísta quiere poner en duda, lo conquistamos frente a la brutalidad del caso de Wanda Tadei, donde la impunidad judicial
que permitía seguir llamando a estos crímenes con violencia de género, crímenes pasionales, porque así se los llamaba, y por lo tanto excusaban y exculpaban a los feminicidas. Bueno, conquistar ese agravante de la violencia de género en la figura del Código Penal fue producto de la movilización. Entonces, no vamos a dejar las calles, no vamos a dejar nuestra organización, sino que la vamos a redoblar, y esa es la apuesta que estamos haciendo desde Pan y Rosas, desde la Asamblea Ni Una Menos, y a la que convocamos a toda la población, y desde ya, porque además en estas marchas son las familias, son las víctimas, sobrevivientes, sus allegados y sus seres queridos quienes están en la cabecera de la marcha, y nos parece fundamental acompañarlos y acompañarlas. Por eso es una cita importante este próximo 3J a las 18 horas, Colón y Cañada acá, y después pueden entrar a nuestras páginas y encontrar las convocatorias en el resto del país. Laura, un fuerte abrazo acá desde Santa Fe. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta aquí la palabra de Laura Vilches, docente, periodista, ex legisladora, la que tuvo las agallas y el coraje suficiente como para decir las cosas, cada cosa en su lugar, a un juez que tendrá que entrar a repensar cómo se expresa, de la manera en la cual se expresa y cómo se expresa además, porque se lo vio muy sacado, se lo vio muy altanero, digamos, en una conferencia de prensa en la cual se trataban de buscar datos precisos y no el hecho de estar autofelicitándose por algo que realmente fue un verdadero fracaso. Pasó aquí por La Chalet Laura Vilches.